La arqueología española busca nuevos límites y los encuentra en lo que venimos a conocer como arqueología de alta montaña. Hoy visitaremos yacimientos a una altura increíble, superior a los 2000 metros de altura, y lo haremos además en el corazón de los Pirineos, las montañas que rodean el Parque Nacional de Ordesa. Arqueomanía. Iniciamos nuestra aventura en un lugar realmente singular, Tella, el pueblo de los dólmenes, las ermitas y las brujas. Tella se encuentra en las faldas de los Pirineos, esas montañas hermosas y colosales que superan los 3000 metros de altitud y que se adornan con el manto blanco de sus nieves eternas. Sorprendentemente, a pesar de su dureza y desde tiempos remotos, fueron habitadas por la humanidad. La gran cordillera de los Pirineos, en los momentos fríos, constituyó una barrera infranqueable. O casi. Vamos a conocer al grupo de arqueología de alta montaña que estudia el origen y desarrollo del poblamiento humano del Pirineo. Tella, con sus iglesias y tejados de pizarra, con sus ganados y sus leyendas de gigantes y hechiceras, es nuestro punto de partida. Muy cerca del pueblo encontramos un primer vestigio de su prehistoria, el dolmen de la Losa del Basar o de Tella, venerado por los antiguos y observado desde su atalaya del cielo por el esquivo quebrantahuesos. Javier, una de las cosas hermosas del megalitismo es la comunión que tienen los dólmenes con el paisaje. Por ejemplo, el dolmen de la Piedra del Basar, en Tella, está situado justo en un collado que separa estos dos valles, es decir, es un gran hito paisajístico. ¿Qué otras características tendrían los dólmenes del Pirineo Central? Bueno, los dólmenes del Pirineo Central en su mayoría son dólmenes que se denominan simples porque solamente tienen una cámara funeraria sin corredor, no como ocurre en otras partes de la península ibérica. Los dólmenes simples están formados por una serie de piedras verticales que conforman una cámara funeraria muy reducida y otra de grandes dimensiones que cubriría todo el conjunto. A su vez todo estaría cubierto por un túmulo y seguramente tendrían algún tipo de señalización. Hasta ahora se creía que no había demasiados dólmenes en el Pirineo. ¿Cuántos crees que pueden existir? Bueno, en el Pirineo aragonés, que corresponde con el Pirineo Central, tenemos documentados, catalogados e inventariados más de un centenar y en concreto este de la Piedra del Basar es de los más grandes que se conservan en el Pirineo. El quebrantahuesos reina los cielos de la Sierra de Monteverde. Los bosques de pinos y encinas, a medida que ganamos altura, se transforman en un sotomonte de espinos blancos, bogs y rosas silvestres. Afortunadamente, el trabajo de recuperación del quebrantahuesos permite avistarlo con su vuelo solemne. Es el guardián de los Pirineos. Coro Trasito es un yacimiento de alta montaña. Se sitúa a 1575 metros sobre el nivel del mar. Su etimología nos retrotrae a corral de tránsito, es decir, un lugar de paso desde la prehistoria, habitado por los pastores del Neolítico. Comenzamos a ascender, abrazados por paisajes y naturaleza, mientras nos preguntamos cómo podría haber sido la vida humana en estos escarpados parajes. Y mientras las grandes carroñeras dominan los cielos, un paciente sapo saluda nuestro paso. Superamos la cueva conocida como la del oso de las cavernas y al poco tenemos una primera visión del yacimiento de Coro Trasito, un abrigo de grandes proporciones. El yacimiento corresponde a un neolítico antiguo. La presencia de polen de cereal, con unos 7000 años, evidencia que fue cultivado. Al contrario que otras especies, como el olivo, el polen de cereal solo puede desplazarse pequeñas distancias. ¿Llegarían a cultivar cereal en estas alturas, con estas pendientes? Eso también nos ha sorprendido. Nosotros no contemplábamos que el cereal fuera un elemento importante en un asentamiento de ese tipo. Lo que hemos visto, por ejemplo, en el nivel del 5300 a.C.,
muy poco después del inicio del Neolítico en el nordeste de la península ibérica, vemos que hay una gran cantidad de cientos de semillas de cereal. Y cuando las hemos analizado vemos que ese cereal es trigo, es cebada, es espelta, y que el tipo de trigo, de cebada y de espelta es similar al de poblados neolíticos, por ejemplo, del prelitoral catalán, ¿no?, de esa época. Con lo cual vemos una economía que se asemeja mucho a la economía de un neolítico de llano. Y eso rompe un esquema. Hace 50, 80 años se pensaba que había el mundo de las rocas y de los pastores, de las cuevas, etcétera, del Prepirineo para el norte, y el mundo de los poblados, de los agricultores, de las zonas llanas, ¿no? Y Coro Trasito nos desmiente esa dicotomía. El descubrimiento de conchas marinas y otros materiales foráneos demuestra que los pobladores de Coro Trasito no se encontraban aislados, sino abiertos a redes de comercio e intercambio. La presencia de conchas de collar en concha, de conchas utilizadas como ornamentos, nos están indicando, primero, acceso al mar, ya fuera directo, cosa que dudo, o a través de redes de intercambio, con lo cual la integración de ese asentamiento en una economía y en una sociedad mucho más amplia. Y por otra parte nos están indicando que la estética, el ornamento, el sentirse atractivos, atractivas, pues era algo importante en la época, ¿no? Y lo mismo podemos decir, por ejemplo, en la cocina. Nosotros tenemos en la cabeza de, si yo le preguntara a alguien, ¿qué comían en la prehistoria? Diríamos, cordero asado, ¿no? Y lo que estamos viendo, por ejemplo, en la cerámica es que se utilizó para cocinar, y, por ejemplo, en los restos de cerámicas que hemos encontrado y hemos analizado los residuos grasos que se quedan en el recipiente, aparte de ver la producción de queso, podemos comprobar pues, que se guisaba carne, ¿no? Se guisaba carne de cordero, se guisaba carne de cerdo, con lo cual la gastronomía era mucho más elaborada que el simple hecho de poner carne encima unas brasas. El tráfico de materiales, la cultura material sofisticada de los pobladores de Coro Trasito y la presencia cercana de megalitos nos demuestra la existencia de un mundo simbólico complejo que cohesionaría culturalmente a estas poblaciones. Nacho, esta ocupación de Coro Trasito es realmente llamativa por la antigüedad, hace 7.000 años, por el volumen de personas, por ser un asentamiento estable. ¿Por qué crees que se pusieron aquí? Bueno, aquí sobre todo por la orientación al suroeste, que el sol, imaginaros esto sin vegetación en ese momento, el sol penetra realmente hasta el fondo de la cueva, tanto en la zona A como en esta que es la zona B, y la presencia de agua permanente, sobre todo. O sea, es un hábitat muy bueno, y sin embargo, estando junto a esta cueva, lo que ha llamado zona B de la zona A, aquí sin embargo no aprecio estiércol. ¿Por qué? ¿Por qué esta diferencia entre un sitio tan rico en fumier en estiércol y este que donde no existe? Pues sí, parece increíble, pero es una zona en la cual tenían claro que en lo que sería la gestión de los espacios, que el animal estaba prohibido que entrara en esta zona de aquí. Para ello construyeron ahí un muro, que ya una de las piedras caídas es esta que tenemos aquí detrás. Un muro megalítico, unas piedras tremendas. Un muro grande y demás, con asentamiento, con bien asentado. Ahí bajó otro también, y ese impidió que los animales se estabularan. ¿Y por qué hacen un espacio donde se prohíbe la entrada de animales y se protege con esos muros? Pues puede haber varias causas. Primero, yo creo que en aquel momento del Neolítico, aquí rezumaba agua, y toda esta zona de gravas aquí es donde habría la escorrentía de agua, y ese ya para proteger el agua potable para consumo humano, mientras que luego se secó, y en el momento del bronce utilizaron la otra parte donde actualmente aún sale el agua. Y otra también podría ser por un poco a lo mejor de respeto, y ser alguna zona de enterramiento que tenemos que ver, porque lo único que conocemos es que en la zona allí más oscura que se ve de un sondeo que hicieron los paleontólogos buscando otra entrada a la cueva del oso cavernario, se encontró una mandíbula infantil de un niño de 7 años que tenemos aún que datar, pero que por lo que conocemos a nivel estratigráfico se correspondería al Neolítico antiguo también. Sorprende la capacidad de adaptación humana a todos los ecosistemas, incluso en alta montaña, en estas laderas con tanta pendiente, con rocas, pensar cómo pudieron establecerse poblaciones muy antiguas, paleolíticas, neolíticas, y por eso para nosotros ha sido realmente una novedad, ¿no? Que haya
arqueólogos que estudien esta arqueología tan diferencial de la alta montaña, la arqueología de alta montaña nos parece que tiene muchísimo que aportar al conocimiento de nuestra propia historia. Queremos conocer nuevos yacimientos pirenaicos y para ello atravesamos sierras y valles, cañones y ríos bravos. Las altas laderas de sus desfiladeros desafían el vértigo y la sed de aventura. La afición al senderismo y al barranquismo llena de gente estos parajes durante el verano. El invierno es para los esquiadores. Recorremos una de esas grandes heridas, uno de esos grandes barrancos, el Cañón de Añisclo. El tráfico, actualmente en una sola dirección, consigue salvar la estrechez de la vía. En las paredes del cañón puede contemplarse la grasilla o atrapamoscas, una planta carnívora que vive fundamentalmente de insectos. Recorremos el cañón para llegar hasta la Cueva Lóbrica, un yacimiento neolítico con 7000 años de antigüedad. Hemos recogido material en superficie y hemos podido hacer un sondeo que nos ha dado una datación que sería la más antigua en el Neolítico en toda esta zona del Pirineo Central en Huesca. Es una datación de 5400 antes de nuestra era y creemos que con los datos que tenemos hasta el momento que podría ser en los momentos que están explorando todos estos grupos del Neolítico Antiguo esta zona para empezar a instalarse viniendo más proveniendo de la zona sur de la provincia. Al inicio del cañón se encuentra el camino que conduce a la ermita de San Úrbez. Este santo medieval, de origen francés, es conocido tanto por su longevidad, vivió más de 100 años, como por haber recuperado los huesos de los santos Justo y Pastor. Las paredes que rodean a la ermita presentan pinturas rupestres, probablemente esquemáticas. Bajo la escalera de acceso parece apreciarse un orante. Encontramos varios motivos pintados, entre ellos un círculo con una cruz en el centro y algunos motivos que se denominan tectiformes, que son como estructuras que están muy representados en otros abrigos pues, de la zona, ¿no? Sobre todo en el Parque Cultural del Río Vero, en concreto el abrigo de Arpán, o en Monderes, en la zona de Castillón Roy. Desde las alturas de Ordesa, los bravos y peligrosos torrentes moldean brechas y gargantas que nos asombran. Los santuarios del Cañón de Añisclo resisten como la piedra que recibe el violento embate de las aguas de las alturas. En las zonas altas del cañón, al final de un camino empinado, rodeados de coníferas y terneros a 1600 metros de altitud, nos aguarda el refugio de un artista neolítico. En un perfil de este gran bloque de roca, unas ciervas delicadas contemplan el ocaso desde hace miles de años. Estamos en Olomar, el lugar del Pirineo con pinturas rupestres levantinas a mayor altitud. Y esta cierva nos hace recordar los del arte rupestre esquemático que conocimos en el somontano prepirenaico, en el espectacular barranco del río Vero. Allí tuvimos la oportunidad de descubrir a los domadores de ciervos, en unas pinturas rojas en las que hombres y venados parecen interactuar. El gran barranco del Vero nos mostró un repertorio que merece la pena recordar. El Tosal de Mayata es un espectáculo y sus artistas, desde luego, carecían de miedo a las alturas. Nos encontramos con un conjunto de representaciones donde evidentemente destacan los signos, como así es en el arte esquemático, variados, pero también representaciones humanas de diferentes tipos de antropomorfo en diferentes posiciones y representaciones de animales. Y en concreto aquí hay un conjunto de 3 representaciones muy singulares en las que nos encontramos a seres humanos que están o bien directamente con la mano o con cuerdas, están sujetando a ciervos. Entonces esto es una representación pues, bastante singular, incluso dentro de este estilo artístico. Y de nuevo regresamos a la Sierra de Guara para conocer la cueva de la Fuente del Trucho, un yacimiento inexcusable para comprender la ocupación humana del Prepirineo.
Descendemos por el barranco de Arpán, mientras observamos las cuevas en las paredes del desfiladero, algunas con muestras de arte rupestre. La canícula apretaba mientras olíamos a romero y a pino. Y en el corazón de la Sierra del Guara se encuentra la cueva de Fuente del Trucho. Y cuando llegamos a ella, de nuevo nos invade el asombro ante lo que es una gran obra de arte de la prehistoria. Unos artistas del Gravetiense, hará unos 30.000 años, lograron extraer de la roca un oso, grabándolo, cortando la costra para dar de forma a un oso hibernando. Es una figura hermosa, evocadora, que tiene su propia zarpa de identidad arriba. Además, y como elemento simbólico, en el equinoccio de otoño, el sol penetra por ese trucho, ese agujero, para iluminarlo. Todo un ejemplo de arte hermoso y simbólico en Fuente del Trucho. De todos los elementos, símbolos, dibujos grabados que hay en la cueva, si yo te dijera cuál la simboliza en mayor grado, ¿cuál dirías? Pues yo creo que las manos y las series de puntos. Porque los caballos son muy importantes, porque hay 9 caballos de muy distintas tipologías a lo largo de todo el Paleolítico Superior, pero las improntas de manos negativas de la cueva son muy importantes, sobre todo porque son iguales que las de Gargás y porque les faltan las falanges. Y yo tengo una teoría, que no sé si es muy atrevida, y es que esta gente se atrevió a cruzar los Pirineos por los pasos centrales y les debió sobrevenir, claro, estamos en el puro Pleistoceno, que se les congelarían como a los montañeros que suben al Himalaya, sí, y llegan con congelaciones y les tienen que cortar las falanges. Y estamos haciendo un programa de arqueología de alta montaña. Exactamente, pues a esta gente les faltan las falanges, sobre todo a los niños, que debieron ser los más débiles. Entonces ese hecho traumático aparece representado en el lugar de partida y en el lugar de llegada. No sé si el de Gargás fue de partida y este de llegada. Lo que sí es cierto también es que las materias primas de los siles que hay aquí son siles de la vertiente norte del Pirineo. El repertorio pictórico de la cueva de la Fuente del Trucho es excepcional, con una variedad considerable de manos, fauna y líneas de puntos dibujados a lo largo de una amplia cronología. Este refugio fue habitado tanto por neandertales como por humanos del Paleolítico Superior, conformando uno de los conjuntos parietales más importantes de la península. Los franceses le llamaron Monte Perdido, porque no se veía desde Francia, pero en realidad su nombre local es Arrablo. El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido es el escenario de la búsqueda más extrema, la de mayor altitud. Vamos a localizar vestigios de la prehistoria en este reino de rapaces, marmotas y rebecos. Los erizones o cojines de monja cubren de amarillo las laderas. Como plantas colonizadoras, conquistan el espacio de los antiguos prados. Tras ellos vendrán los bogs y después los pinos. La arqueología de alta montaña ha servido para localizar los asentamientos temporales de los pastores de altura, que desde el Neolítico aprovecharon los pastos de verano, donde dejaron sus huellas en construcciones, materiales y, contra todo pronóstico, en valiosas pinturas rupestres. Después de un rato de caminata por el borde mismo del valle glacial, llegamos a los pies de Monte Perdido. El cañón de Ordesa se abre colosal bajo nuestros pies. La cola de caballo o el sendero de los cazadores se empequeñecen en la distancia. Ordesa nos impresiona y conmueve mientras avanzamos, poco a poco, desde Cuello Gordo hasta Góriz. Ya vemos allí el refugio justo al pie de Monte Perdido, y muy cerca del refugio, por aquellos cortados, en algún lugar de ellos tienen que estar las pinturas rupestres que buscamos. Estas montañas que retan a los cielos fueron antes mar. Así, apreciamos los antiguos fondos oceánicos a casi 4.000 metros de altitud. Este glaciar ha tenido que actuar lógicamente sobre un previo sustrato de roca, un gran volumen de roca.
¿Cómo se formaron los Pirineos? Porque hay cosas muy curiosas, ¿no? Aparecen fósiles en altura. Recientemente, por ejemplo, ha aparecido una nueva especie de cocodrilo muy alto, un cocodrilo marino. ¿Cómo se han formado los Pirineos? ¿Fue ante un antiguo mar? Sí, casi todas las cordilleras o todas las cordilleras en alguna medida se han originado bajo el mar. Ahí es donde se acumulan sedimentos, se convierten en rocas. Eso pasó en lo que llamamos el mar Pirenaico durante muchos millones de años, hasta que finalmente la pequeña placa ibérica colisionó contra la gran placa euroasiática, de modo que todas las rocas que había acumuladas bajo el mar Pirenaico se fueron plegando, se fueron rompiendo, superponiéndose unos volúmenes a otros, hasta que finalmente se construye todo el edificio montañoso que forma el Pirineo. El Alto Pirineo proporcionó pastos frescos y nutritivos a las cabañas ganaderas que ascendían en verano tras la retirada de la nieve. El sistema tradicional de reparto de las mayatas, casas o cuevas de pastores con sus cercados anexos, y de los pastos se realiza aún por una institución consuetudinaria de ganaderos de los valles principales que se conoce como Quiñón y que continúa siendo a día de hoy el gobierno de los pocos ganaderos que quedan en las alturas. Hace apenas 30 años, casi 40.000 ovejas subían a las cumbres de Ordesa. Hoy apenas lo hacen 4 o 5.000, acompañadas también por ganado vacuno. Aún hoy se practica el pastoreo extensivo en alta montaña en el corazón de los Pirineos. Me encuentro una mayata, una antigua casa, un corral de ovejas que bien pudiera tener 80, 100, 1000 o 4000 años. Y es que la arqueología nos ha dado mucha información sobre esta actividad ganadera que comenzó en el Neolítico. Y además, desde el Neolítico al Bronce, se conformó el actual paisaje de pastos de altura que hoy aún vemos. ¿Y por qué? Pues porque en la prehistoria, desde el Neolítico hasta el Bronce, se quemaron los antiguos bosques para dar lugar a estos pastos como alimento de sus ganados. Llegamos hasta el apartado refugio de Goriz, ocupado habitualmente por montañeros y senderistas. El valor de la palabra refugio cobra un sentido puro en un lugar tan agreste. A unos 2.200 metros de altitud, en las inmediaciones de Goriz, localizamos la Cueva Lucia, usada por pastores desde tiempos inmemoriales. Nadie, sin embargo, había reparado en sus dibujos en rojo y en negro, hasta que el equipo de arqueología de alta montaña los descubrió como pinturas rupestres del Neolítico, las situadas a mayor altitud de toda Europa. La principal novedad que ha proporcionado la cueva es que hemos encontrado unas pinturas rupestres y son las que se encuentran a mayor altitud posiblemente de Europa, desde luego con seguridad de la península ibérica. ¿Esperabais encontrar pinturas rupestres a más de 2.200 metros de altura? No, la verdad es que no. Comenzamos a trabajar en el año 2015 en el puerto medio de Goriz y tratábamos de documentar arquitectura relacionada con el pastoralismo. Pero fue el año pasado cuando descubrimos estas pinturas y ahí para nosotros ha sido una sorpresa importantísima. Son pinturas descubiertas hace un año, una gran sorpresa. ¿Qué tipo de pintura hay y qué motivos tiene? Bueno, los motivos son todos, se encuadran dentro del estilo esquemático. Y ¿estaremos hablando de un neolítico? Estaríamos hablando efectivamente de un neolítico, sí. Entonces, lo que aparece representado son los mismos elementos que en cualquier otras pinturas de estilo esquemático en otras zonas geográficas de la península ibérica. Aparecen cuadrúpedos, aparecen antropomorfos, aparecen tectiformes, puntiformes y un largo etcétera de motivos que son exactamente los mismos que aparecen en otros lugares. En las cercanías de Cueva Lucia, los arqueólogos descubrieron pinturas en la Cueva de la Mayata de Puerto Las de Dío. Aún se conservan los antiguos cercados de piedra, la estructura que cierra la cavidad. Emociona comprobar el rudimentario abecedario que un pastor moderno dibujó en la pared para aprender a leer, sin ser consciente de que, a muy pocos metros, 5.000 años atrás, antiquísimos ganaderos dibujaron sus signos y esquemas en ocre, como señal abierta a la eternidad. En el interior de la cueva brota un manantial.
Queremos conocer la arqueología de altura de Aigüestortes y ascendemos entre bosques de abetos, pinos y abedules. Este valle del río Nicolau conforma uno de los paisajes más hermosos de todo el Pirineo, una auténtica postal alpina. Entramos por el paso natural, ¿no? Por aquí entrarían los primeros pobladores de estas alturas. ¿Quiénes fueron? ¿Cuándo llegamos? Llegaron aproximadamente hace unos 10.000 años, por lo que conocemos de algún yacimiento en las zonas altas a 2.300 metros, antes difícilmente porque esa zona estaría cubierta de hielo, y lo que vemos es que durante el Neolítico pues hay una proliferación de yacimientos en lugares de paso, ¿no? O cerca de lugares de paso como los valles principales. El granito de su geología impide la formación de grandes cavernas, aunque algunos abrigos formados por erosión glaciar, como el de la Cova del Sardo, cobijaron a los remotos pastores neolíticos durante miles de años. Ascendemos a 1.780 metros de altura y nos encontramos con la Cova del Sardo, que tiene una ocupación humana muy antigua. Por ejemplo, este hogar que se ha excavado, que tengo delante mía, estuvo en uso en el 4800 a.C. Durante 2000 años del Neolítico, esta cueva fue habitada por pastores remotos. Después se abandonó. Fue en el siglo X cuando tuvo otra ocupación importante, como demuestran una serie de corrales medievales que la rodean. Y como anécdota final, tuvo un último hito de uso por pastores en el siglo XVIII, como la atestigua, y es muy curioso, una moneda de Felipe V que se encontró al excavar la cueva. De la Edad del Bronce se ha excavado abundante material arqueológico, como las vasijas cerámicas, sorprendentemente intactas, descubiertas en una covacha del Gran Canchal, y que serían usadas como habituallamiento de los pastores. Ermengol, Aigüestortes es bellísimo, ¿no? Pero aparte de las montañas, el paisaje, las cascadas, destaca mucho el bosque. La arqueología nos dice que donde hoy vemos abetos y abedules, al inicio neolítico había hayedos y otros árboles caducifolios. Vamos a visitar una instalación ganadera. ¿Cómo ha influido este cambio a lo largo de los años en la actividad humana? Estamos empezando a entender cómo ha sido el proceso de presencia humana en el Parque Nacional y en otras zonas del Pirineo, ¿no? Y por ejemplo, el primer dato interesante para nosotros es que hace unos 10.000 años ya hay presencia humana de grupos de cazadores en zonas muy altas, a 2.300 o 2.400 metros. Luego en el Neolítico inicial, hace unos 7.000, 7.500 años, esa presencia se reduce en los fondos de valle, como por ejemplo este, para que luego vuelva a haber una actividad humana importante muy arriba, en torno a hace el 3.300 a.C., ¿no? Es en ese momento en que se empiezan a crear los pastos alpinos que ahora estamos tan acostumbrados de ver en las zonas de alta montaña. Abandonamos las alturas pirenaicas y lo hacemos desde el Valle del Boi, puerta del Parque Nacional de Aigüestortes. Los herederos de aquellos remotos pastores neolíticos erigieron con su talento, con la piedra, con el paisaje y el cielo, esta iglesia de San Clemente de Taúl. Y esta joya del románico supone para nosotros la más hermosa de las despedidas.